En los próximos minutos se enfrentará a una pregunta que mucha gente evita, y precisamente eso hace que esta conversación sea tan impactante. ¿Por qué tanta gente cree en Dios a pesar de no haber evidencia concreta de su existencia? Y aún más importante, ¿qué revela esta ausencia de pruebas sobre nosotros, sobre nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra forma de interpretar el mundo que nos rodea? Hoy descubrirá una perspectiva tan profunda y directa que podría cambiar su comprensión de la fe, la racionalidad y el sentido mismo de la vida. Aunque solemos pensar que la fe nace de las certezas, lo cierto es que suele surgir de lo contrario, de la falta de ellas. Es en este vacío, en esta sensación de no tener todas las respuestas, que millones encuentran no solo consuelo, sino una especie de estructura emocional que da sentido a lo que sería demasiado caótico para afrontarlo en solitario. Pero tras este movimiento se esconde algo aún más revelador, y es aquí donde las piezas empiezan a encajar de forma inesperada. El punto aquí es simple y único: mostrarles que esta supuesta ausencia de evidencia no debilita la fe, sino que la explica. Porque la creencia no nace de la lógica, nace en el territorio invisible entre el miedo y la esperanza, donde ninguna prueba puede penetrar. Y cuando observamos este fenómeno con claridad, sin prejuicios, nos damos cuenta de que hay una razón profunda por la que tantas culturas diferentes crearon la idea de Dios, incluso sin haberse conocido. Al mismo tiempo, hay una capa en esta historia de la que casi nadie habla. Es algo oculto entre las líneas de nuestra experiencia humana, algo que conecta la fe de un campesino medieval con el escepticismo moderno de alguien que vive en las grandes ciudades de hoy. Y cuando esta capa sale a la luz, surge una pregunta poderosa. ¿Persiste la creencia en Dios no a pesar de la falta de evidencia, sino precisamente gracias a ella? Y aquí comienza el punto que os acompañará durante el resto de la narración. Quizá lo que verdaderamente mantiene viva la fe no es lo que podemos probar, sino precisamente lo que todavía no podemos explicar. La idea de creer sin pruebas suele parecer irracional a primera vista, pero al analizar a fondo el comportamiento humano, nos damos cuenta de que lo hacemos constantemente. Confiamos en que el mañana llegará, incluso sin garantía alguna. Creemos que ciertas personas nunca nos decepcionarán, incluso sin pruebas sólidas. Nuestras mentes están programadas para llenar las incertidumbres con historias que nos brindan estabilidad emocional. Y cuando la pregunta es tan importante como la existencia del universo, esta tendencia se amplifica. También está el peso de lo desconocido. La muerte, por ejemplo, es un límite absoluto. Nadie regresa con informes. Nadie aporta datos verificables. Ante esta imposibilidad, la fe se transforma en un escudo psicológico que nos permite seguir viviendo sin ser aplastados por el miedo. Dios entra como respuesta donde ninguna ciencia puede ofrecer garantías. No porque esté comprobado, sino porque es necesario. Además, hay algo profundamente humano en la búsqueda de sentido. No soportamos la idea de ser simplemente producto del azar en un cosmos indiferente. La creencia en Dios llena este vacío al ofrecer propósito, dirección y moralidad. Funciona como un mapa emocional que ayuda a interpretar el caos de la existencia. Incluso sin evidencia, nos da una sensación de orden que ninguna ecuación matemática puede proporcionar. Pero al observar con atención, nos damos cuenta de algo aún más intrigante. La fe se sustenta no solo en lo que promete, sino también en lo que previene. Impide que el vacío nos invada, que se vuelva insoportable por la ausencia de respuestas. Por eso, tantos defienden sus creencias con tanta intensidad, porque protegen no solo las ideas, sino también el equilibrio emocional de las personas. Y antes de seguir adelante, deja esta frase en los comentarios para demostrar que realmente estás inmerso en este tema. La fe comienza donde termina la prueba. Comenta exactamente así.
Quiero ver cuántas personas se darán cuenta de lo bien que esta frase resume todo lo que estamos explorando. La creencia en Dios también se basa en algo silencioso, pero extremadamente poderoso: la necesidad humana de control. Aunque no podamos controlar tormentas, enfermedades o tragedias, creer en un poder superior crea la sensación de que hay una lógica invisible detrás de todo. Es como si hubiera un hilo conductor que guía el caos, aunque no podamos verlo. Y esa sensación en sí misma es suficiente para sustentar generaciones enteras de fe. Otro punto es que la ausencia de evidencia no es, para muchos, señal de una creencia débil, sino de su profundidad. Para quienes creen, Dios no necesita demostrar nada, porque su existencia estaría más allá de la comprensión humana. Así como un pez no comprende todo el océano, nosotros tampoco comprenderíamos la totalidad de lo divino. Paradójicamente, la falta de pruebas se convierte en parte de la justificación misma para seguir creyendo. También es importante recordar que la fe se transmite como un legado emocional. No solo recibimos ideas, recibimos historias, lágrimas, esperanzas, promesas, abrazos en momentos difíciles. La creencia no llega por la lógica, sino por el afecto. Cuando alguien crece escuchando que Dios es protección, consuelo y refugio, es natural que siga creyendo incluso sin pruebas concretas, porque lo que se preserva no es solo una doctrina, sino un recuerdo emocional. Y luego está el valor social de la fe. La religión crea vínculos, fortalece comunidades y conecta a personas que de otro modo nunca se conocerían. Creer en Dios, con o sin pruebas, se convierte en un punto de unidad. Y cuando la fe te da un sentido de pertenencia, abandonar esa creencia puede sentirse como una profunda pérdida, no de ideas, sino de conexiones humanas. Pero quizás lo más sorprendente es darse cuenta de que la fe persiste no porque responde a las preguntas, sino porque mantiene vivo el misterio que nos hace seguir buscando. Al analizar las culturas de todo el mundo, observamos algo fascinante. La idea de Dios surge repetidamente, incluso entre pueblos que nunca han tenido contacto. Esto no apunta a una evidencia objetiva de la existencia divina, sino a una necesidad psicológica que parece universal. La creencia en un poder superior surge como una respuesta espontánea de los seres humanos a lo desconocido. Y aquí viene un aspecto aún más intrigante. A lo largo de la historia, muchos filósofos han argumentado que la ausencia de pruebas no elimina la posibilidad de la existencia de Dios, sino que solo demuestra que estamos buscando en el lugar equivocado. Para ellos, Dios no sería algo que se encuentre con instrumentos científicos, sino algo percibido en la subjetividad, en el impacto emocional, en la búsqueda de significado, en la experiencia interior que cada individuo interpreta a su manera. También existe la influencia del miedo existencial. La idea de que todo termina después de la muerte es tan brutal que muchas personas buscan una alternativa emocionalmente soportable. Y la fe la ofrece. Actúa como un puente entre lo que entendemos y lo que tememos. Incluso sin pruebas, la promesa de continuidad es demasiado poderosa emocionalmente como para ignorarla. Otro punto relevante es que, para muchos, Dios no es una explicación científica, sino un símbolo de justicia absoluta, de amor incondicional, de redención, de propósito. Y los símbolos no necesitan ser probados, solo necesitan tener sentido para quienes los portan. Por eso la fe perdura incluso ante argumentos lógicos. No busca ganar una disputa racional, sino llenar un vacío emocional. Y esto abre una pregunta silenciosa e inquietante que resonará en los siguientes segmentos. ¿Estamos buscando evidencia de Dios? ¿O estamos buscando evidencia de que la vida no es tan vacía como parece? Al reflexionar sobre la ausencia de evidencia directa de la existencia de Dios, nos damos cuenta de que esto no obstaculiza la fe. Al contrario, la fortalece de forma inesperada. La falta de pruebas
abre espacio a interpretaciones, experiencias personales y subjetivas que no pueden confinarse en los laboratorios. Cada creyente construye su propia versión de Dios, llenando los vacíos de significado. Es precisamente este vacío, esta ausencia de definición absoluta, lo que permite que la idea de Dios se adapte a diferentes culturas, épocas y dilemas humanos. Para muchos, la sensación de presencia divina no proviene de argumentos lógicos, sino de momentos de fragilidad, dolor o profunda alegría. Estas son experiencias que desafían toda explicación racional, pero dejan huellas emocionales tan fuertes que llegan a considerarse evidencia interna. Y aunque estas percepciones no se puedan medir ni comprobar, moldean creencias con una intensidad difícil de refutar. También existe el poder de las narrativas. Desde los albores de la humanidad, las historias sobre dioses han ayudado a transmitir sabiduría, valores y modelos de comportamiento. Incluso sin pruebas concretas, estas narrativas cumplieron una función esencial: organizar el caos de la existencia con explicaciones que los seres humanos pudieran soportar. Así, creer en Dios no era solo una cuestión de fe, sino de supervivencia emocional y social. Con el tiempo, estas narrativas se profundizaron y se transformaron en tradiciones, y las tradiciones no necesitan evidencia científica para persistir. Sobreviven porque dan sentido al mundo. Una persona puede no saber por qué cree, pero sabe que su vida sería mucho más difícil sin esa creencia. Y así, generación tras generación, la fe sigue viva, incluso sin pruebas objetivas. Y todo esto nos deja ante una pregunta inesperadamente incómoda. ¿Qué pasa si la fuerza de la fe no reside en lo que demuestra, sino en lo que protege dentro de nosotros? La ausencia de pruebas de la existencia de Dios también abre la puerta a otro fenómeno poderoso: la interpretación personal. Cuando no existe un límite científico claro, cada persona moldea la imagen de lo divino según sus necesidades emocionales. Para algunos, Dios es consuelo; para otros, justicia; para otros, protección. Esta flexibilidad permite que la creencia sobreviva independientemente de las circunstancias externas. No existe una única prueba. Existe una pluralidad de interpretaciones sustentadas por la experiencia individual. Otro punto importante es que la ciencia y la fe no ocupan el mismo territorio. La ciencia busca explicar cómo funciona el universo. La fe intenta responder por qué existimos. Y cuando la ciencia guarda silencio ante grandes interrogantes existenciales, la fe llena ese espacio. Incluso sin evidencia concreta, la creencia ofrece respuestas que alivian la angustia de lo desconocido, no porque estén confirmadas, sino porque son emocionalmente posibles. Además, la falta de pruebas puede incluso reforzar la devoción. Muchas tradiciones espirituales ven esta ausencia como una prueba, como una especie de purificación de la creencia. Para estas personas, la fe solo es verdadera cuando existe incluso en la incertidumbre. Por lo tanto, la duda no destruye la creencia, sino que la consolida, transformando la búsqueda espiritual en un ejercicio constante de entrega. Algo aún más profundo ocurre cuando pensamos en la esperanza. Incluso sin ninguna evidencia, la idea de un ser superior que nos cuida, nos comprende y da sentido a nuestro camino actúa como un antídoto contra la desesperación. La fe es a menudo la última luz que queda cuando todas las demás se extinguen. Y eso es lo que le permite sobrevivir donde ninguna prueba científica podría. Y todo esto nos lleva a una pregunta que comienza silenciosamente, pero que cobra fuerza dentro de la mente. ¿Estamos realmente buscando evidencias de Dios? ¿O estamos buscando una razón para seguir creyendo que no estamos completamente solos en el universo? La creencia en Dios también se basa en algo que se extiende a lo largo de los siglos: un sentido de propósito. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece aleatorio, la fe ofrece una narrativa coherente. No importa si no hay evidencia objetiva, el simple hecho de creer que hay una intención detrás de la vida cambia por completo nuestra forma de relacionarnos con el mundo.
Para muchos, vivir sin este sentido de dirección sería tan inquietante que la fe se convierte más en una necesidad emocional que en una conclusión racional. Otro punto fundamental es que los seres humanos no podemos soportar el vacío existencial. Cuando enfrentamos pérdidas profundas, un dolor aparentemente insoportable o momentos de incertidumbre paralizantes, la idea de que hay un Dios que vela por nosotros actúa como un ancla. Aunque no podamos comprobar su presencia, la mera posibilidad de su presencia basta para evitar que la mente se hunda en la desesperación. También existe el peso de los misterios que la ciencia aún no ha explicado. El origen de la conciencia, la complejidad de la vida, la inmensidad del universo, todo esto alimenta la sensación de que quizás exista algo más grande. Y mientras estas preguntas permanezcan abiertas, la creencia seguirá encontrando espacio para florecer. Incluso sin evidencia directa, la duda se convierte en combustible para la fe. Además, la búsqueda espiritual se moldea por la experiencia personal. Momentos de coincidencias improbables, sensaciones inexplicables, sueños impactantes o intuiciones fuertes se interpretan fácilmente como señales divinas. Y cuando estos episodios se acumulan a lo largo de la vida, se vuelven casi imposibles de ignorar, incluso si no tienen base científica, y este conjunto de factores abre una intrigante brecha en el pensamiento. Creemos porque Dios existe, o porque la propia existencia humana nos empuja inevitablemente hacia la necesidad de un significado mayor. La ausencia de pruebas de la existencia de Dios también revela algo sorprendente sobre la construcción social de la fe. En muchos contextos, creer no es solo una elección individual, sino una especie de pacto colectivo. Cuando una comunidad entera se basa en la misma creencia, se crea un entorno donde dudar puede significar la pérdida de vínculos, identidad y pertenencia. Así, la fe sobrevive no solo en el corazón de las personas, sino también en la cultura que las rodea. Otro factor decisivo es que la idea de Dios ofrece una respuesta emocionalmente reconfortante a preguntas que, racionalmente, resultan insoportables. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué somos tan frágiles ante lo impredecible? Incluso sin pruebas, la fe ofrece explicaciones que alivian el dolor. No resuelve el problema lógico, pero suaviza el impacto emocional. Además, la ausencia de evidencia permite una libertad que la ciencia por sí misma no ofrece. Dios puede interpretarse como energía, conciencia, fuerza creativa, amor universal o incluso como metáfora, todo según las necesidades del creyente. Esta flexibilidad prolonga la supervivencia de la creencia, ya que puede adaptarse a diferentes épocas y mentalidades sin depender de pruebas infalibles. También está la cuestión de la esperanza. El simple hecho de creer que algo mayor nos cuida crea una fuerza interior que a menudo basta para transformar realidades. Incluso sin pruebas, la fe puede generar valentía, resiliencia y profundos cambios de comportamiento. Y cuando una creencia tiene el poder de transformar vidas, tiende a perpetuarse. Y todo esto nos deja con una pregunta que impregna silenciosamente todas estas reflexiones. ¿Estamos buscando a Dios fuera de nosotros mismos? ¿O estamos buscando más bien una manera de entender lo que se mueve dentro de nosotros? Al analizar la persistencia de la fe a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que la ausencia de evidencia nunca ha sido suficiente para frenar este impulso humano. Esto sucede porque la creencia en Dios se arraiga en lugares inaccesibles para la lógica. Nace en momentos de silencio, crece en momentos de dolor y se fortalece en momentos de incertidumbre. Incluso sin pruebas concretas, la fe funciona como una especie de lenguaje emocional que organiza lo que sentimos, pero no podemos explicar. También existe el poder de la tradición. Cuando crecemos en entornos donde la fe se considera parte natural de la vida,
Cuestionarla puede parecer casi una traición, no solo a una creencia, sino también a la familia, la cultura e incluso la memoria emocional. Así, incluso sin pruebas objetivas, la religión se convierte en una especie de herencia emocional que se transmite de generación en generación. Una herencia que moldea visiones del mundo, comportamientos e identidades. Además, la ausencia de pruebas abre la puerta a un fenómeno curioso. Cuanto menos tangible es la idea de Dios, más susceptible es a diversas interpretaciones. Puede ser visto como creador, protector, conciencia universal, fuerza de la naturaleza o incluso como la personificación del misterio mismo. Esta maleabilidad garantiza que la creencia nunca desaparezca por completo, pues siempre encuentra una nueva forma de existir en la mente humana. Otro punto importante es la inclinación espiritual natural que muchos sienten. Incluso sin seguir religiones formales, algunos sienten una especie de profunda intuición de que existe algo más allá de la materia. No se trata de una prueba externa, sino de una percepción interna difícil de expresar con palabras. Este tipo de sentimiento subjetivo, aunque no científico, tiene fuertes raíces y a menudo sirve como justificación personal suficiente para la creencia. Y todo esto nos lleva a una reflexión incómoda que sigue creciendo a medida que exploramos este tema. ¿La fe persiste porque Dios es real o porque nuestra necesidad de significado es tan grande que creamos, consciente o inconscientemente, un espacio donde Él necesita existir? Al analizar el papel psicológico de la fe, resulta evidente que creer en Dios cumple funciones que van mucho más allá de la búsqueda de pruebas. Ofrece consuelo ante el miedo a la muerte, apoyo ante la soledad y esperanza en situaciones donde ninguna solución parece posible. Incluso sin pruebas, esta fuerza emocional sostiene a millones de personas a lo largo de sus vidas. No porque hayan encontrado respuestas definitivas, sino porque la fe les permite seguir adelante cuando la realidad parece demasiado dura. Tampoco podemos ignorar que la ausencia de evidencia invita a la interpretación personal. Cada individuo construye su propio concepto de Dios, adaptándolo a sus experiencias y dolor. Esta libertad crea un espacio donde la fe se moldea íntimamente, sin depender de pruebas. En lugar de ser una creencia uniforme, se convierte en una experiencia única, profundamente marcada por lo que cada persona siente y vive. También existe el aspecto existencial de la fe. La búsqueda de un propósito superior ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Cuando no encontramos respuestas claras en la ciencia o la filosofía, la creencia en Dios surge como una alternativa emocionalmente viable. Incluso sin pruebas tangibles, ofrece significado, dirección y una estabilidad interior que sería difícil de alcanzar solo con explicaciones racionales. Al mismo tiempo, la ausencia de evidencia no impide que la fe tenga un impacto real en la vida de las personas. Moldea decisiones, fortalece relaciones, inspira actos de bondad y transforma comportamientos. Este efecto concreto, incluso derivado de algo no comprobado, suele justificar su existencia. Al fin y al cabo, aquello que transforma vidas tiende a perdurar, independientemente de su origen. Si todo esto ha tenido sentido para ti hasta ahora, por favor, apoya este contenido. Dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y elige uno de los videos que aparecerán en la tarjeta al final para continuar este viaje de reflexión. La creencia en Dios, incluso sin pruebas concretas, también perdura porque funciona como un puente hacia lo desconocido. Los seres humanos temen lo que no pueden comprender, y la fe ofrece un amortiguador emocional contra este abismo. No es una respuesta científica, sino una forma de mitigar el impacto de preguntas imposibles de resolver con la mente racional. Ante la inmensidad del universo o la fragilidad de la vida, creer en algo más grande crea una sensación de protección que sería difícil de alcanzar de otro modo. Otro aspecto esencial es que la fe a menudo se manifiesta como una experiencia personal, no como un hecho objetivo.
Las personas relatan momentos de profunda intuición, sentimientos de conexión y coincidencias improbables que parecen estar cargadas de significado. Estas experiencias no se pueden medir con instrumentos, pero pueden ser transformadoras para quienes las viven. Incluso sin evidencia externa, crean una especie de convicción interna difícil de romper. También existe el efecto cultural de la fe. Desde la infancia, estamos expuestos a historias, símbolos y tradiciones que refuerzan la idea de Dios. Aunque no nos demos cuenta conscientemente, estos elementos moldean nuestra percepción del mundo. Así, la fe se convierte en parte del tejido social que nos forma. Y cuando toda la sociedad comparte esta estructura simbólica, la ausencia de evidencia pierde fuerza ante el peso cultural acumulado. Además, la fe cumple una función moral para muchas personas. Creer en Dios crea una sensación de vigilancia interior, como si una presencia superior observara nuestras decisiones. Incluso sin pruebas, este sentimiento influye en comportamientos, decisiones y límites. Para muchos, Dios se convierte en una referencia ética, una especie de brújula interior que les ayuda a navegar las incertidumbres de la vida. Y todo esto nos lleva a una pregunta que surge silenciosa pero poderosamente. ¿Necesitamos a Dios para entender el universo o necesitamos a Dios para entendernos a nosotros mismos? A medida que la ciencia avanza y revela nuevos hechos sobre el universo, muchos esperan que la fe disminuya proporcionalmente. Pero en la práctica ocurre lo contrario. Cuanto más se expande el conocimiento, más nos damos cuenta de lo poco que entendemos, y esta comprensión abre aún más espacio para que la espiritualidad florezca. La ausencia de evidencia no destruye la fe, amplifica el misterio, y el misterio siempre ha sido un motor para la búsqueda espiritual. Además, el arte, la música, la literatura y todas las formas de expresión humana están profundamente influenciadas por la idea de Dios. Incluso quienes no creen están expuestos a siglos de creación cultural en torno a esta figura. Esta influencia simbólica hace que sea difícil separar la creencia de la experiencia humana. La fe, en este sentido, se convierte casi en un lenguaje universal, trascendiendo las barreras de la lógica y hablando directamente al corazón. Otro punto esencial es que la ausencia de evidencia concreta da espacio a la imaginación, y la imaginación es una de las fuerzas más poderosas de la mente humana. Sin pruebas que definan la idea de Dios, cada individuo construye su propia versión. Para algunos, Él es una conciencia cósmica, para otros, un padre protector, para otros, una energía creativa. Esta flexibilidad garantiza la persistencia de la fe, ya que puede ajustarse a las necesidades internas de cada persona. También existe la dimensión terapéutica de la creencia. La fe, incluso sin pruebas, actúa como un bálsamo emocional. Ayuda a afrontar las pérdidas, superar los miedos y encontrar fuerza en momentos de fragilidad. Para quienes sufren, creer en Dios no es una cuestión de pruebas, sino de supervivencia emocional. Y este tipo de impacto subjetivo hace que la fe perdure incluso cuando la lógica intenta desbaratarla. Y aquí es donde surge una reflexión que no se puede ignorar. ¿Es la falta de evidencia realmente un problema? ¿O es precisamente lo que mantiene viva la fe? La duda sobre la existencia de Dios siempre ha acompañado a la humanidad. Pero pocos comprenden que esta duda no debilita la fe, sino que la moldea. La ausencia de evidencia crea un vacío que la mente humana intenta llenar de significado. Y es en este espacio entre la certeza y la incertidumbre donde la fe encuentra terreno fértil. Dios se convierte en la respuesta que surge cuando ninguna otra es suficiente para calmarnos o guiarnos. Otro punto fascinante es que la fe rara vez es un ejercicio puramente racional. Nace en el ámbito emocional, florece en lo simbólico y se fortalece en la subjetividad. Incluso las personas extremadamente racionales suelen recurrir a la espiritualidad en tiempos de crisis.
porque la lógica por sí sola no puede explicar toda la complejidad humana. Por lo tanto, creer en Dios no depende de pruebas, sino de la capacidad de la fe para ofrecer lo que la razón no puede. También es importante considerar que la ausencia de evidencia no impide que las personas sientan la presencia de algo mayor. Sensaciones de trascendencia, momentos de profunda paz o experiencias místicas son interpretadas por muchos como contacto con lo divino. Aunque estas percepciones no sean cuantificables, moldean creencias, influyen en decisiones y transforman vidas enteras. Además, la fe ofrece una esperanza que ninguna evidencia científica puede garantizar. La esperanza de justicia, de redención, de continuidad tras la muerte, de sentido en el sufrimiento. Estas promesas son invisibles, pero tienen un enorme peso emocional. Y es precisamente este peso el que mantiene viva la creencia incluso en ausencia de pruebas. Y esto nos lleva a otra pregunta que resuena profundamente. ¿Es necesario probar la existencia de Dios? ¿O el simple acto de creer ya cumple la función que buscamos? Al llegar al final de esta reflexión, nos damos cuenta de que la pregunta ¿por qué creer en Dios si no hay evidencia de su existencia? Adquiere nuevas dimensiones. La fe no se basa en la lógica, sino en lo que representa emocional, social y existencialmente. Incluso sin pruebas concretas, ofrece estructura, consuelo, significado y esperanza, elementos esenciales de la experiencia humana. La ausencia de evidencia, en lugar de invalidar la fe, le permite adaptarse a las necesidades más profundas de cada persona. Es imposible ignorar que la creencia en Dios trasciende culturas, épocas y fronteras, no porque todos hayan encontrado la misma evidencia, sino porque todos compartimos miedos, dudas y sueños similares. La fe se convierte en una respuesta colectiva a lo desconocido, una forma de afrontar lo que la ciencia aún no puede explicar y quizá nunca lo haga. Y mientras exista el misterio, la idea de Dios permanecerá viva en la imaginación humana. Al mismo tiempo, la fe no necesita pruebas para ser real en la vida del creyente. Se manifiesta en decisiones, comportamientos, relaciones y elecciones cotidianas. Incluso sin evidencia externa, la experiencia interna basta para sustentar la creencia. Para muchos, Dios no es un concepto que se pueda comprobar, sino una presencia que se puede sentir. Y finalmente, quizás la cuestión no sea encontrar evidencia objetiva, sino comprender lo que la fe revela sobre nosotros mismos. La necesidad de creer dice mucho sobre nuestras emociones, nuestros miedos y nuestra incesante búsqueda de sentido. Aunque Dios no pueda demostrarse científicamente, la transformación que produce la fe es, para muchos, la prueba más contundente de su importancia. Y así concluimos este viaje, no con respuestas absolutas, sino con una comprensión más profunda de por qué la fe perdura, incluso en ausencia de evidencia, porque no habita en el mundo de las pruebas, sino en el mundo de las necesidades humanas más íntimas.